Derecho de los accionistas. Las acciones son inversiones de largo plazo. Hoy por hoy, al adquirir una acción permite participar de las ganancias o pérdidas que pueda generar el negocio de la sociedad anónima. Siempre es importante tener en consideración el riesgo al momento de adquirir la acción. La tolerancia al riesgo depende de muchas cosas, entre ellas la personalidad, la edad e ingreso. Esta tolerancia, junto con el plazo de las metas trazadas, son factores relevantes e importantes para determinar qué instrumentos o títulos debemos comprar o vender. En el largo plazo, es mejor diversificar el patrimonio en distintas clases de activos, ya sea acciones de alta, media o baja presencia bursátil, y además en distintos sectores, como por ejemplo la tecnología, el sector financiero, el sector industrial, comercial, etcétera, que poner todo el dinero en un solo instrumento o parte del mercado que esté creciendo mucho en determinado momento. ¿Qué es lo que ocurre? De esta manera se compensan las pérdidas con la ganancia de otra parte del portafolio. Antes de invertir en una sociedad, es importante tener un conocimiento acabado respecto al riesgo, ganancias o pérdidas que se adquieren al momento de participar en el mundo bursátil, sobre todo en las sociedades anónimas mediante la compra de acciones. Para ello, y para evitar futuros errores en cuanto al desconocimiento de lo que se trata la compra de acciones, se puede revisar la información que se encuentra disponible en la CMF sobre sociedades anónimas y emisores de valores de oferta pública. Dentro del catálogo de los derechos de los accionistas, en primer término debemos definir o saber qué significa una sociedad. Hay que saber que éstas representan una parte del patrimonio de una sociedad anónima, en cuanto a acciones se refiere. Su posición refleja un derecho de propiedad y el control de un determinado porcentaje del total de la empresa. El total de las acciones de una sociedad constituye el total del patrimonio de esta. Dentro de los derechos, como primer derecho de los accionistas tenemos la junta de los accionistas. Las juntas de accionistas son estudiadas habitualmente como el ente fiscalizador de la administración de la sociedad anónima, la que por su naturaleza recae sobre el directorio. En efecto, es la junta de accionistas aquella asamblea que se estima constituye la máxima expresión de voluntad y de gobernabilidad dentro de la sociedad anónima. A ella le deben orden el directorio y los demás estamentos administrativos de la sociedad. Y es a ella también que compete el conocer y aprobar la gestión de negocios sociales por medio de la aprobación del balance y de la memoria anual. De tal forma, debe reconocérsele a la Junta de Accionistas el papel de órgano superior dentro de la sociedad anónima y consecuentemente el de fuente de inspiración y manifestación directa del interés social. El derecho a voz y voto. ¿Por qué es importante el derecho a voz y a voto? ¿Por qué? Solamente podrán participar en la Junta y ejercer sus derechos de voz y voto los titulares de acciones inscritas en el registro de acciones. Esto se debe hacer con 5 días de anticipación a aquel en que haya de celebrarse la respectiva junta. Sin embargo, tratándose de una sociedad anónima cerrada, podrán participar en la junta todos los accionistas que al momento de iniciarse figuren como accionistas del registro, en el registro respectivo. Los titulares de acciones sin derecho a voto, así como los directores y gerentes que no sean accionistas, podrán participar en la junta, pero solo con derecho a voz. En este caso se limita el derecho a voto. Para los efectos de la ley de sociedad anónima, se entiende por acciones sin derecho a voto aquellas que tengan este carácter por disposición legal o estatutaria. En cuanto al derecho a ser informado, las circunstancias esenciales de toda sociedad es que todos y cada uno de los accionistas deben ser informados de manera suficiente, veraz y oportuna respecto a aquellas operaciones en que tengan presencia los accionistas. En cuanto al derecho a ser informado de manera continua y oportuna, es la situación financiera propia de la empresa, nos remitimos a lo que señalamos anteriormente. En cuanto al derecho preferente de suscribir nuevas acciones, en este caso los aumentos de capital tienen el objeto de mantener la participación relativa de la sociedad. Es decir, todos y cada uno de los accionistas tienen el derecho preferente de suscribir nuevas acciones. Uno de los derechos importantes y que tiene mucha relevancia dentro de los derechos de los accionistas es el derecho a retiro.
¿Por qué es importante? Dentro de la sociedad anónima existe una institución llamada derecho a retiro, la cual sirve y se le entrega como herramienta de protección a aquellos accionistas que ven afectado su interés dentro de la sociedad frente a eventuales abusos ejercidos por otros accionistas que desean reformar el objeto de la sociedad, el cual se refleja en determinados acuerdos que adopta la Junta de Accionistas, en la que siempre habrán accionistas a favor de estos cambios y los promueven, que por lo general son los llamados accionistas mayoritarios, y aquellos que disienten, que generalmente son los accionistas minoritarios. Cabe ser presente que en toda sociedad existen, como dijimos anteriormente, accionistas mayoritarios y minoritarios. En este caso, el derecho a retiro vela por el derecho de los accionistas minoritarios con el derecho a retirarse de la sociedad. En relación con lo anterior, se dice que este derecho se crea para proteger a estos grupos minoritarios, los cuales pueden hacer abandono de la sociedad recibiendo un precio por el valor de sus acciones, cuando se estime que se vean perjudicados con los acuerdos adoptados mostrando su disconformidad. Ahora bien, estos acuerdos versan sobre materias específicas que están determinados en la ley sobre la sociedad anónima, la ley 18.046. Lo interesante es lograr verificar si el derecho a retiro comprende un mecanismo de protección efectivo para el accionista o no. Respecto al derecho de participar en el patrimonio, que resulta obviamente de la liquidación de la sociedad, si la sociedad entra en un proceso de liquidación, el accionista tiene derecho a participar del patrimonio residual una vez que se cancelen todos los compromisos vigentes contra terceros. El derecho a proponer medidas. Los accionistas que posean el 10% o más de las acciones emitidas con derecho a voto pueden, pueden solicitar que se incluya en la memoria como anexo una síntesis fiel de comentarios y proposiciones relativas a la marcha de los negocios sociales. En cuanto al derecho libre de la cesión de las acciones, en este caso los accionistas tienen plena libertad para ceder sus acciones. No está limitado este derecho, salvo los pactos particulares entre accionistas relativos a cesión de acciones, que deberán ser depositados en la compañía a disposición de los demás accionistas y terceros interesados, y que será referencia en el registro de accionistas. Respecto al derecho de propiedad, este se refiere a que ningún accionista, a menos que se consienta en ello, podrá perder su calidad de tal, con motivo de canje de acciones, fusión, incorporación, transformación o división de una sociedad anónima. El derecho de fijar remuneración al directorio solo corresponde a la Junta Ordinaria de Accionistas el fijar anualmente la remuneración del directorio, en caso de ser remunerados. Finalmente, para concluir, debemos señalar que todo accionista tiene derechos, los cuales pueden variar en función de la legislación y los estatutos de la sociedad. Es muy importante que los accionistas o futuros accionistas conozcan un panorama general de los derechos que les otorga este carácter y así poder decidir, de la mano de una correcta asesoría, las clases de acciones que se emitan según las necesidades de la empresa y que los inversores tengan las herramientas para decidir qué clase de derechos desean adquirirse con la compra de acciones. Muchísimas gracias.